El aroma de pino y bayas silvestres impregnaba el aire de la tarde, mezclándose con las notas más primitivas del humo de leña y la sangre recién derramada de la casa. A mi alrededor, los miembros de la manada de Silverwood se movían con desenvoltura y confianza, y sus risas subían y bajaban como el viento a través del dosel del bosque. La luz del fuego proyectaba largas sombras sobre sus rostros, transformándolos en algo antiguo y salvaje, algo que yo nunca podría hacer realmente. Esta noche era la reunión de la luna de la cosecha, cuando los 7 territorios de la manada se reunían para celebrar el equinoccio de otoño y, lo que es más importante, cuando el rey Lycan elegiría a su novia. Durante generaciones este ritual se había mantenido sin cambios. 7 doncellas, una de cada territorio, se presentaban como posibles compañeras del alfa más poderoso de nuestro mundo. El honor, decían, era inconmensurable. Tiré de las mangas de mi vestido ceremonial, una prenda de lino marfil que parecía más un disfraz que una ropa. Mi cabello rubio había sido meticulosamente trenzado con flores silvestres e hilos de plata. Una corona para una reina que no deseaba ser. El colgante de mi abuela colgaba frío contra mi clavícula. Una pequeña luna creciente tallada en piedra lunar que parecía brillar con su propia luz interior. Evelyn, deja de moverte, susurró mi madre, clavándome los dedos en el brazo mientras me arreglaba el aspecto por última vez. Esta noche representas a los valles orientales. Todo nuestro futuro descansa sobre tus hombros. Lo que quería decir era que yo era una moneda de cambio. La manada del Valle Oriental había sufrido 3 duros inviernos con recursos cada vez más escasos. Una alianza a través del matrimonio garantizaría protección, comida y seguridad. Mis deseos personales eran insignificantes en comparación con la supervivencia de cientos de personas. Sé lo que se espera de mí, respondí. Las palabras sabían amargas en mi lengua. Mi madre suspiró y sus ojos se suavizaron brevemente. Sé que esto no es lo que querías, pero a veces el deber debe anteponerse al corazón. Tocó el colgante que llevaba en el cuello, con una pequeña sonrisa en los labios. Tu abuela llevaba esto cuando conoció a tu abuelo. Siempre decía que le ayudaba a ver la verdad en el corazón de las personas, más allá de lo que sus palabras o acciones pudieran sugerir. Sus ojos se clavaron en los míos. Confía en lo que sientes, Evie, incluso cuando todo parece oscuro. Antes de que pudiera responder, los tambores comenzaron a sonar con un ritmo primitivo que parecía llegar al interior de mi pecho y acelerar los latidos de mi corazón para adaptarse a él. La multitud se abrió como un mar oscuro, creando un camino hacia la piedra ceremonial donde se habían reunido los alfas de la manada. Y allí estaba él. El rey Alaric había gobernado los 7 territorios durante casi una década, desde que derrotara al anterior alfa en combate con solo 20 años. Las historias sobre su fuerza, su astucia y su liderazgo, a veces despiadado, se habían extendido incluso hasta nuestro remoto valle. Algunos lo llamaban el lobo sombra por su habilidad para moverse invisiblemente en la noche. Otros hablaban de su brillantez táctica a la hora de defender nuestras tierras de la invasión humana. Todos coincidían en que su poder era inigualable. Era más alto que los alfas que lo flanqueaban, con sus anchos hombros cubiertos por una capa de piel color medianoche. Su rostro permanecía parcialmente en sombra por la luz del fuego, pero podía sentir su mirada recorriendo la reunión, evaluando, juzgando. Cuando esos ojos me encontraron, algo eléctrico recorrió mi espina dorsal. No fue miedo, aunque tal vez debería haberlo sido, sino reconocimiento, como si algo en mí supiera algo de él, a pesar de no habernos conocido nunca. La suma sacerdotisa dio un paso adelante y su voz ancestral resonó en el claro, que de repente se había quedado en silencio. Esta noche, cuando la luna esté llena y nuestros poderes alcancen su máximo esplendor, nuestro rey elegirá una novia para que reine a su lado y fortalezca el linaje de nuestra especie. Dijo señalando a las 7 mujeres elegidas, que ahora estaban de pie formando una media luna. Adelante, hijas de la manada, y preséntense ante su rey. Una a una, las otras doncellas se acercaron al altar de piedra, cada una más hermosa y elegante que la anterior.
Inclinaron la cabeza en perfecta sumisión, murmurando los tradicionales votos de lealtad, fertilidad y obediencia. Sara, la hija de la manada de las montañas del norte, prácticamente se derretía bajo la mirada del rey, con una confianza que provenía de su impecable linaje y su reputación de feroz luchadora. Cuando llegó mi turno, sentí que las piernas me fallaban. El camino hasta el centro del claro se alargó hasta convertirse en una eternidad, con todas las miradas clavadas en mí. Levanté la barbilla, negándome a mirar al suelo como un cachorro acobardado. El colgante de mi abuela parecía calentarse contra mi piel. El rostro del rey Alaric se hizo visible cuando me acerqué. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez 30 años, con rasgos que parecían tallados en piedra, pómulos altos, una mandíbula fuerte oscurecida por la barba incipiente y ojos que cambiaban entre el gris y el plateado a la luz del fuego. Una cicatriz le recorría desde la sien derecha hasta la mandíbula, un recordatorio permanente de que su posición se la había ganado con sangre. Esos ojos me evaluaban ahora, deteniéndose en el colgante de mi cuello antes de encontrarse directamente con mi mirada. La mayoría de los lobos habrían apartado la mirada inmediatamente, una señal de diferencia con respecto al dominio del alfa. Yo no lo hice. Tu nombre, ordenó con voz grave y áspera, como si rara vez la usara. Evelyn, de los Valles Orientales, respondí en voz alta para que todos me oyeran. La suma sacerdotisa carraspeó de forma significativa. Recita tu promesa al rey, me instó cuando permanecí en silencio. Un silencio se apoderó de la reunión. Era el momento en que se suponía que debía comprometer mi cuerpo, mi futuro, mi propia esencia a este hombre al que nunca había conocido. Por mi manada, por la supervivencia, podía sentir la mirada desesperada de mi madre, el peso de las esperanzas de mi padre, el futuro de mis hermanos menores, que se habían acostado con hambre demasiadas veces durante los duros inviernos. Mi voz vaciló, pero luego se fortaleció cuando mis dedos se cerraron alrededor del colgante de mi abuela. No seré tu novia. Las palabras cayeron en silencio como piedras en aguas tranquilas, provocando ondas de conmoción entre los asistentes. Alguien jadeó. La boca de la suma sacerdotisa se abrió y se cerró en una indignación sin palabras. La expresión del rey Alaric permaneció inalterable, pero algo brilló en esos ojos alegres del lobo. No era ira, como yo esperaba, sino algo más complejo. ¿Rechazas el honor de ser elegida?, preguntó, sin revelar nada en su tono. Me niego a ser elegida, aclaré, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. No soy un premio que se pueda intercambiar por protección o estatus. Si eso te ofende, aceptaré cualquier castigo que consideres apropiado, pero no fingiré desear una unión basada en la conveniencia política en lugar de en una elección genuina. Los murmullos se extendieron entre la multitud como la pólvora. Mi padre se abrió paso hasta la primera fila, con el rostro ceniciento. El alfa de nuestro territorio, un hombre severo llamado Dorian, ya se estaba acercando, probablemente para arrastrarme lejos antes de que pudiera causar más insultos. El rey Alaric levantó la mano y toda la reunión se congeló. Bajó del estrado, con movimientos fluidos y controlados, marca de un depredador completamente seguro de su poder. La distancia entre nosotros se redujo hasta que se detuvo justo delante de mí, tan cerca que podía oler su aroma. Pino y tierra, y algo más salvaje que me aceleró el pulso. ¿Sabes lo que les pasa a los lobos que desafían a su rey?, preguntó, con voz baja, solo para que yo la oyera. Tragué saliva, pero no bajé la mirada. Imagino que no duran mucho. Una pizca de algo, tal vez diversión, tocó sus labios. Normalmente no. Me rodeó lentamente, evaluándome. Sin embargo, aquí estás, sola entre tus compañeras, rechazando no solo a mí, sino a siglos de tradición. No te rechazo a ti, aclaré, sorprendiéndome a mí misma. Rechazo la falta de elección. Hay una diferencia, completó su círculo y volvió a colocarse frente a mí. En efecto, la hay. Luego, en voz más alta, para que toda la asamblea pudiera oírme. He tomado una decisión. La multitud se adelantó con entusiasmo,
con la expectación crepitando en el aire. Incluso las otras 6 doncellas se inclinaron, cada una con la esperanza de oír su nombre a pesar de mi impactante interrupción. La mirada del rey Alaric nunca se apartó de mi rostro mientras anunciaba: no elijo a ninguna. El silencio que siguió fue absoluto, como si todo el bosque hubiera dejado de respirar. La tradición de elegir una novia termina esta noche, continuó, con su potente voz resonando en cada rincón del claro. Cualquier mujer que desee ser considerada como mi compañera tendrá el próximo ciclo de luna llena para demostrar su valía. No a través de la belleza o el linaje, sino a través de la fuerza, la inteligencia y el coraje, incluyendo sus ojos fijos en los míos. La que me rechace, el caos estalló a nuestro alrededor. Los alfas de los 7 territorios se abalanzaron hacia adelante. Las voces se alzaron en protesta. La suma sacerdotisa parecía a punto de desmayarse por la conmoción. Los padres de las doncellas rechazadas gritaban preguntas o exigían explicaciones. A pesar de todo, el rey Alaric permaneció impasible, como una roca en un mar tempestuoso. Esto es indignante. Dorian, mi Pax Alpha, finalmente consiguió hacerse oír por encima del alboroto. No puedes descartar 1000 años de tradición solo porque una chica desafiante... Yo soy el rey. Alaric lo interrumpió, y su voz de repente transmitió todo el peso de su poder, haciendo que varios lobos se agacharan instintivamente en señal de sumisión. Yo decido qué tradiciones sirven a nuestro pueblo y cuáles han dejado de tener sentido. Se volvió hacia mí y me sorprendió la intensidad de su mirada. No era solo el dominio de un alfa, sino algo más profundo, más calculador. Hablaste de elección, Evelyn de los Valles Orientales. Ahora todos tendrán una, incluido yo. Su voz se bajó de nuevo, incluida tú. Se dirigió a la asamblea una vez más. Las pruebas comenzarán mañana al amanecer. Cualquier hembra soltera en edad de casarse podrá participar si así lo desea. En un ciclo lunar, seleccionaré a mi reina basándome únicamente en sus méritos. O tal vez no elija a ninguna, si ninguna demuestra ser digna. Con esa proclamación, se dio la vuelta y se alejó, rodeado por su guardia de guerreros de élite, mientras desaparecía en las sombras más allá de la luz del fuego. La multitud volvió a estallar, esta vez con especulaciones emocionadas y discusiones frenéticas. Mi madre se abrió paso hasta mí, con el rostro pálido por la conmoción. «Evelyn, ¿qué has hecho?», susurró, agarrándome del brazo. Antes de que pudiera responder, Sarah, de las montañas del norte, la empujó, con su hermoso rostro desencajado por la rabia. «Estúpida y egoísta», siseó. «Lo has arruinado todo. ¿Tienes idea de lo que nos has costado a todos?». Otras voces se unieron a la suya, algunas enfadadas, otras curiosas o incluso impresionadas. Yo permanecí en medio de la tormenta, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar del caos que había desatado. Mi padre apareció a mi lado, con una expresión indescifrable, y me rodeó los hombros con un brazo protector. «Ven», me dijo en voz baja. «Esta noche este ya no es un lugar seguro para ti». Mientras me alejaba del recinto ceremonial, alcancé a ver un movimiento en el límite del bosque. El rey Alaric observaba, con su poderosa figura medio oculta entre los árboles. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia y volví a sentir esa extraña sacudida de reconocimiento. No sabía qué había desencadenado esa noche, pero mientras el colgante de mi abuela latía cálidamente contra mi piel, supe con repentina certeza que nada volvería a ser igual para mí, para el rey o para las manadas que habían vivido según las antiguas costumbres durante siglos. Fuera lo que viniera después, lo afrontaría según mis propios términos, no como un premio que reclamar, sino como una mujer que tomaba sus propias decisiones. El amanecer llegó con niebla, que se aferraba al suelo del valle como dedos fantasmales, transformando el bosque en algo etéreo y antiguo. Apenas había dormido, mi mente repetía los acontecimientos de la noche anterior, la conmoción en los rostros de los líderes de la manada, la furia en los ojos de Sarah y, sobre todo, la intensidad calculadora en la mirada del rey Alaric cuando redujo la tradición a cenizas con unas pocas palabras.
Me paré junto al pequeño arroyo cerca de nuestro campamento temporal y me salpiqué la cara con agua fría para despejar la niebla del cansancio. El vestido ceremonial había sido sustituido por unos prácticos pantalones de cuero y una túnica holgada de lino. Ropa para moverse, luchar, sobrevivir. No tienes por qué hacer esto, dijo mi padre en voz baja a mi espalda. Esta mañana parecía más viejo, con nuevas arrugas de preocupación alrededor de los ojos. Nadie te culparía por retirarte después de lo que ha pasado. Me enderecé, apartándome los mechones de pelo rubio mojados de la cara, y volver a nuestro territorio en desgracia. Convertirme en la chica que desafió a un rey y luego se acobardó cuando la desafiaron. Mejor eso que morir, respondió sin rodeos. Estas pruebas no serán simbólicas, Evelyn. El rey fue criado por la manada de los acantilados occidentales. Son conocidos por su brutalidad y su entrenamiento, sea lo que haya planeado. Sacudió la cabeza. Nunca quise ser reina, dije, tocando el colgante de mi abuela. Solo quería el derecho a tomar mis propias decisiones. Y ahora lo tienes, suspiró. Solo espero que no te destruya. Sonó un cuerno desde el claro central, 3 largos y profundos toques que parecían vibrar a través de la tierra misma. La convocatoria a los juicios. Tengo que irme, dije, extendiendo la mano para apretar la suya brevemente, y sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una fuerza sorprendente. Tu abuela estaría orgullosa, murmuró. Siempre decía que tenía su espíritu. Esas palabras calentaron algo dentro de mí, dándome fuerzas mientras me volvía hacia el claro. La transformación durante la noche era notable. Donde antes se encontraba la piedra ceremonial Deis, ahora dominaba el espacio una plataforma elevada de madera. El rey Alaric se encontraba sobre ella, luciendo aún más imponente a la luz del día que a la luz de las antorchas. No llevaba corona, solo ropa sencilla y oscura que no disminuía en absoluto el aura de poder que lo rodeaba. Debajo, reunidas en un semicírculo, estaban las mujeres que habían decidido participar, muchas más de las que esperaba. Las 7 doncellas seleccionadas originalmente estaban presentes, incluida Sara, que seguía furiosa, pero se les habían unido al menos otras 20 de diferentes edades. Algunas parecían apenas tener la edad suficiente para ser consideradas adultas, mientras que otras mostraban la confianza de guerreras que habían vivido muchas estaciones. Me coloqué en mi lugar, al borde del grupo, consciente de las escaleras y los susurros que me seguían. El rey Alaric, la persona que había iniciado todo esto, levantó la mano y se hizo el silencio de inmediato. Todas ustedes han elegido estar aquí, comenzó con su voz grave que se propagaba sin esfuerzo. Esa elección las distingue. Durante demasiado tiempo, nuestro pueblo se ha aferrado a tradiciones que quizás sirvieron a nuestros antepasados, pero que ahora nos sirven de poco. Una reina elegida únicamente por su belleza o por ventajas políticas es una reliquia de una época en la que nuestra especie tenía retos diferentes. Sus ojos recorrieron a las mujeres reunidas, deteniéndose brevemente en mí antes de continuar. La compañera que busco debe ser lo suficientemente fuerte como para estar a mi lado, no detrás de mí, lo suficientemente inteligente como para ayudar a gobernar 7 territorios con necesidades y retos distintos, y lo suficientemente valiente como para decir la verdad incluso cuando esa verdad sea difícil. Un murmullo recorrió la multitud ante esta última cualificación y varias miradas se volvieron hacia mí de nuevo. Las pruebas comienzan ahora, continuó. No habrá espectadores, ni interferencias. Mis guerreros de mayor confianza observarán e informarán, pero los retos a los que os enfrentáis serán entre vosotras y vuestras propias limitaciones. El rey hizo un gesto y un hombre alto y lleno de cicatrices se adelantó, desenrollando un mapa sobre una mesa más pequeña junto a la plataforma. Este es Thorn, mi segundo al mando, explicó Alaric. Él supervisará la primera prueba. Thorn mantuvo el rostro inexpresivo mientras se dirigía a nosotros. La primera prueba es de supervivencia e ingenio. Cada uno de ustedes será llevado a un punto de partida diferente a lo largo de la cresta norte. Señaló la zona en el mapa.
Desde allí debéis llegar a las piscinas sagradas situadas en la base del Pico de la Viuda. El trayecto es de aproximadamente 24 kilómetros a través de un terreno difícil. Alguien del grupo soltó un silbido bajo. La cordillera norte era famosa por sus caminos traicioneros y los depredadores territoriales. No solo lobos, sino también osos y pumas que la reclamaban como terreno de caza. Tendréis hasta la puesta de sol de mañana para llegar al destino, continuó Thorne. No se proporcionarán armas, ni comida, ni ayuda. Aquellos que no lleguen antes del atardecer serán eliminados de la selección. ¿Y si nos encontramos con problemas?, preguntó una mujer alta y pelirroja que estaba cerca de la parte delantera. El rostro marcado por cicatrices de Thorne se torció en algo parecido a una sonrisa. Os sugiero que corráis muy rápido o luchéis muy bien. El rey Alaric volvió a dar un paso al frente. Una última cosa, durante estas pruebas se les prohíbe transformarse en lobos. Un murmullo colectivo se elevó entre el grupo. Nuestra forma de lobo era más rápida, más fuerte y tenía sentidos más agudos, lo que facilitaba considerablemente la supervivencia en la naturaleza. Una reina debe ser formidable en todas sus formas, explicó sin disculparse. La astucia humana puede ser tan valiosa como la fuerza de un lobo. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Sin nuestra forma de lobo, esto no solo era un reto, era potencialmente mortal. El transporte a vuestras posiciones iniciales comenzará de inmediato, anunció Thorne. Cuando oigáis el cuerno de nuevo, la prueba habrá comenzado. Los ojos de Alaric encontraron los míos entre la multitud. Por un momento, algo pasó entre nosotros. Una pregunta, tal vez, o un desafío. Luego se dio la vuelta, dejándonos a nuestro destino. Los guerreros comenzaron a dividirnos en grupos. Me encontré dirigida hacia un hombre de aspecto rudo que nos hizo señas a mí y a otras 4 personas para que lo siguiéramos hasta un carro que nos esperaba. Mientras subíamos a bordo, una chica pequeña y delgada, con el pelo corto y oscuro, se deslizó en el banco a mi lado. «Así que tú eres la elegida», dijo, estudiándome con franca curiosidad. «La chica que le dijo que no al rey». Me moví incómoda. «Soy Evelyn». Nia se presentó con una rápida sonrisa. «También soy de los valles orientales, aunque de las tierras altas. Nunca pensé que vería a alguien plantarle cara al rey Lycan de esa manera y vivir para contarlo. El día aún es joven», murmuró otra chica frente a nosotros. Una de las 7 seleccionadas originalmente, aunque no Sarra. Probablemente haya organizado todo esto solo para que ella se caiga accidentalmente por un acantilado. Nia resopló. Si él la quisiera muerta, ella estaría muerta. Los reyes no necesitan tramas elaboradas para eso. El carro dio una sacudida hacia adelante, interrumpiendo la conversación mientras todos nos agarrábamos para no caer. Viajamos durante casi una hora, con el terreno cada vez más accidentado, hasta que finalmente el conductor se detuvo en un pequeño claro rodeado de densos pinos. «Fin del trayecto», anunció nuestro escolta. «El punto de partida está entre esos árboles, a unos 50 metros. Cuando oigan la bocina, comiencen a avanzar hacia el norte, en dirección a la cima». Señaló una montaña lejana cuya cima irregular se asemejaba a la silueta encorvada de una viuda. «Buena suerte. La necesitarán». Nos llevaron a 5 puntos distintos, todos visibles desde los demás, pero lo suficientemente separados como para garantizar que tomáramos caminos diferentes. Me encontré situado junto a un estrecho sendero de caza que desaparecía en el bosque sombrío. Mientras esperaba, evalué mi entorno, tratando de recordar todo lo que mi padre me había enseñado sobre la supervivencia en la naturaleza. La posición del sol me indicaba la dirección, aunque la densa copa de los árboles lo haría más difícil de seguir a medida que avanzara el día. La pendiente del terreno sugería que el agua fluiría hacia el este. Seguir los arroyos cuesta abajo me llevaría finalmente a las piscinas sagradas si me perdía. Sonó la bocina. Una sola nota sostenida que resonó en las montañas y comencé a moverme. Las primeras horas transcurrieron en un tenso silencio mientras avanzaba con cuidado entre la maleza, constantemente alerta ante cualquier señal de peligro. Sin mis sentidos de lobo, el bosque me resultaba extraño y amenazador.
Cada crujido de una ramita me hacía congelarme. Cada grito lejano de un pájaro aceleraba mi pulso. Me encontré tocando repetidamente el colgante de mi abuela, buscando consuelo en su forma familiar entre mis dedos. Al mediodía, la agradable frescura de la mañana había dado paso a un calor húmedo que hacía que mi ropa se pegara a la piel. Encontré un pequeño arroyo y lo seguí por un barranco, deteniéndome de vez en cuando para beber y salpicarme la cara con agua. El sonido de un movimiento delante de mí me hizo agacharme al instante. A través de las hojas vislumbré a Nia, la chica del carro, que avanzaba con cuidado por la orilla opuesta del arroyo. Se movía con una gracia sorprendente para alguien tan pequeño. Cada paso era deliberado y silencioso. Estaba a punto de llamarla cuando otro sonido congeló las palabras en mi garganta. Un gruñido bajo y retumbante que me erizó el vello de la nuca. Nia también lo oyó. Se quedó completamente inmóvil, girando lentamente la cabeza hacia un matorral de zarzas a su lado del arroyo. Un puma emergió, con su pelaje rojizo salpicado por la luz del sol, los músculos ondulando bajo su piel mientras se agachaba en posición de caza. Era enorme, medía al menos 2,5 metros de la nariz a la cola, y sus ojos estaban fijos en Nia con una mirada depredadora. En forma de lobo, incluso el miembro más pequeño de la manada podía luchar contra un puma. En forma humana, sin armas, Nia no tenía ninguna posibilidad. El gran felino se tensó, preparándose para saltar. Sin pensarlo, me puse de pie de un salto, agarré una piedra y la lancé con todas mis fuerzas directamente al felino. ¡Eh! Grité tan fuerte como pude. La piedra golpeó el costado del puma, no con suficiente fuerza como para herirlo, pero sí para asustarlo. Giró la cabeza hacia mí y gruñó mostrando sus colmillos amarillentos. ¡Corre!, le grité a Nia, que ya estaba retrocediendo, mientras la atención del puma se centraba por completo en mí. Durante un instante, ella dudó. Luego salió disparada entre los árboles y desapareció de mi vista. El felino se deslizó hacia la orilla del arroyo, tensando los músculos mientras se preparaba para saltar a mi lado. Sabía que no podía correr más rápido que él. Luchar era un suicidio. Mi única oportunidad era el arroyo. Los pumas, como la mayoría de los felinos, solían evitar las aguas profundas. Empecé a moverme río abajo, sin apartar la vista del depredador que avanzaba por la orilla opuesta. Durante varios minutos tensos, nos movimos en paralelo y el felino probaba ocasionalmente el borde del agua con una de sus enormes patas antes de retroceder. El arroyo se ensanchaba y su corriente se hacía más fuerte. Si encontraba una sección más profunda, mi pie resbaló sobre una piedra mojada y caí de lado al agua con un chapoteo que pareció ensordecedor en el silencio del bosque. El puma vio su oportunidad y saltó. El tiempo se ralentizó mientras el poderoso cuerpo del puma se arqueaba en el aire hacia mí. Rodé desesperadamente, con el agua empapando mi ropa, mientras la bestia aterrizaba con un chapoteo a apenas un brazo de distancia. Sus ojos amarillos se clavaron en los míos. El hambre primitiva se enfrentaba al terror humano. Retrocedí a toda prisa, buscando a ciegas con las manos cualquier cosa que pudiera usar como arma. El felino avanzó, con sus poderosos hombros tensos, preparándose para saltar de nuevo. Mis dedos se cerraron alrededor de una rama, demasiado pequeña para causar un daño real, pero mejor que nada. Un silbido agudo cortó el aire, seguido inmediatamente por el sonido sordo de algo golpeando carne. El puma aulló y giró la cabeza para encontrar una lanza de madera toscamente tallada clavada en su hombro. La sangre empapaba su pelaje leonado mientras gruñía a la nueva amenaza. Nia estaba de pie en la orilla, ya buscando otra lanza improvisada hecha con una rama afilada. ¡Muévete!, me gritó, con el rostro tenso por la concentración. La distracción fue suficiente. Me sumergí más profundamente en el arroyo, donde la corriente era más fuerte, dejando que me llevara río abajo. Mientras la atención del felino seguía dividida, el agua se hizo más profunda y rápida, hasta que mis pies dejaron de tocar el fondo y me encontré nadando con la corriente, jadeando en busca de aire. Detrás de mí oí otro chapoteo y otro grito de rabia felina, pero no miré atrás.
Me concentré solo en mantener la cabeza fuera del agua mientras la corriente me llevaba por una curva y los sonidos del conflicto se desvanecían. Finalmente, la corriente se suavizó lo suficiente como para que pudiera dirigirme hacia la orilla. Arrastré mi cuerpo hasta la orilla, desplomándome sobre el suelo cubierto de musgo, con los pulmones ardiendo con cada respiración. Permanecí allí tumbado durante largos minutos, con el agua goteando de mi ropa empapada, escuchando atentamente cualquier señal de persecución. Dicho esto, una voz sobre mí fue lo más valiente o lo más estúpido que he visto nunca. Me giré y vi a Nia sentada en un tronco caído, con la ropa tan mojada como la mía y un arañazo reciente sangrando en su antebrazo. «Has vuelto», le dije, con la voz ronca por el cansancio. «¿Por qué?». Ella se encogió de hombros, aunque la intensidad de sus ojos oscuros desmentía la indiferencia de su gesto. «Estabas dispuesto a morir por una desconocida». Me pareció que lo menos que podía hacer era intentar devolverle el favor. Examinó el arañazo de su brazo. «Además, siempre he querido cazar un puma. Tacho eso de la lista». Una risa brotó inesperadamente de mi pecho, ligeramente histérica por la liberación de la tensión. La boca de Nia esbozó una sonrisa, y pronto ella también se echó a reír. Ambos nos desplomamos en el suelo del bosque, embriagados por la simple alegría de estar vivos. Cuando nuestras risas se calmaron, me incorporé hasta quedar sentada. «Gracias», dije simplemente. Ella asintió con la cabeza una vez, aceptando el agradecimiento sin más comentarios. «Deberíamos seguir adelante. Ese felino podría decidir que vale la pena volver a intentarlo una vez que se lama las heridas». «¿Dónde están los demás?», pregunté mientras me escurría el agua del pelo. «Dispersos. Hace una hora me crucé con Sara y su amiga, que se dirigían hacia el noreste». La expresión de Nia se ensombreció. Formaron una pequeña alianza. «Seguridad y número, supongo». «Inteligente», admití. Después de todo, las pruebas no prohibían explícitamente la cooperación. Nia me estudió por un momento. «Podríamos hacer lo mismo», sugirió, con un tono deliberadamente casual. «Dos pares de ojos, dos pares de manos. Mejores probabilidades contra el próximo depredador que decida que parecemos apetitosos». Dudé solo por un momento. «Aliadas», acepté, extendiendo mi mano. Su pequeña mano callosa apretó la mía con firmeza. «Aliadas». Comenzamos a movernos de nuevo, siguiendo el curso del arroyo que descendía gradualmente. El sol de la tarde se filtraba a través del dosel, creando patrones moteados en el suelo del bosque. A pesar del peligro persistente, sentí una extraña sensación de paz. Aquí, lejos de la política y las presiones de la vida en manada, la existencia era sencilla: moverse, sobrevivir, alcanzar la meta. Mientras atravesábamos un tramo especialmente rocoso, Nia me preguntó: «¿De verdad quieres convertirte en reina o solo se trata de desafiar la tradición?». Reflexioné sobre la pregunta. «Nunca quise ser reina», respondí con sinceridad. «Pero estoy aquí porque tengo que llevar esto hasta el final». Puse algo en marcha y ahora me encogí de hombros. «¿Y tú?». Ella resopló. «Yo, reina», dijo señalándose a sí misma, contemplando su pequeña estatura y sus rasgos sencillos. «No soy precisamente materia de leyenda. Estoy aquí porque oportunidades como esta no se presentan a menudo para lobos como yo. Lobos como tú, nacidos comunes, sin linaje notable. En el antiguo sistema, las chicas como yo limpiaban los suelos de chicas como Sara. No había amargura en su voz, solo una aceptación objetiva. Pero soy más fuerte de lo que parezco y conozco estas montañas mejor que nadie. Este nuevo enfoque me da una oportunidad que de otra manera no habría tenido. La estudié con nuevo aprecio. Entonces espero que ganes», dije con sinceridad, y ella levantó las cejas con sorpresa. «Aunque eso signifique perder tu oportunidad con el rey. Te dije que nunca quise ser reina, y sin embargo, aquí estás», señaló, «arriesgando tu vida en estas pruebas». No supe qué responder. Al caer la tarde, acampamos en un pequeño hueco protegido por un árbol caído. Sin fuego, demasiado arriesgado con los depredadores merodeando,
Nos acurrucamos para entrar en calor mientras el aire de la montaña se enfriaba. ¿Por qué lo rechazaste?, preguntó Nia de repente en la oscuridad. El rey, quiero decir, todo el mundo dice que es el alfa más poderoso en generaciones. También es guapo, si te gusta el tipo melancólico y peligroso. Acaricié el colgante de mi abuela, cuya superficie estaba fría contra mi piel. No se trataba de él, dije lentamente. Se trataba de que me trataran como una propiedad que se puede intercambiar. Mi manada está pasando apuros. La alianza a través del matrimonio habría garantizado protección y recursos. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos. Entiendo perfectamente la necesidad. Pero allí, con todos mirándome como si fuera una yegua premiada en una subasta, algo en mí se negó a ceder. El rey parecía más impresionado que enfadado. Observó Nia. Quizá, coincidí. O quizá todo esto sea una forma elaborada de humillar públicamente a la chica que se atrevió a desafiarlo. Nos quedamos en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos, mientras la noche se apoderaba por completo del bosque. La mañana llegó con músculos doloridos y el grito lejano de las aves cazadoras. Compartimos un escaso desayuno de bayas que encontramos cerca y continuamos nuestro viaje, ambas muy conscientes de que la puesta de sol de hoy marcaba nuestro límite. Deberíamos llegar a las piscinas a primera hora de la tarde si mantenemos este ritmo. Nia calculó, entrecerrando los ojos para ver la cima de la montaña que nos servía de punto de referencia. Llevábamos caminando unas 2 horas cuando nos llegaron voces desde delante, enfadadas, discutiendo. Intercambiamos una mirada, redujimos la velocidad y avanzamos con cuidado hasta que pudimos ver el origen del alboroto. En un pequeño claro estaban Sara y otras 2 mujeres de las 7 doncellas elegidas originalmente. Rodeaban a una cuarta figura, una chica de unos 16 años que se agarraba el costado, donde la sangre manchaba su túnica. Deberíamos volver, decía Sara con tono despectivo. Nunca llegarás a las pizcas en ese estado, y nos estás retrasando. Por favor, suplicó la chica herida. Solo necesito descansar un poco. No tenemos tiempo para esto, espetó una de las compañeras de Sara. El atardecer llegará antes de lo que crees. Entonces id sin mí, dijo la chica, con un tono de desafío en su voz. Nunca os pedí ayuda. Sara entrecerró los ojos peligrosamente. ¿Crees que podrás hacerlo sola? No habrías sobrevivido a la noche si no te hubiéramos encontrado. Me arriesgaré, respondió la chica, enderezándose a pesar de su evidente dolor. Algo desagradable se reflejó en los hermosos rasgos de Sara. No podemos permitirlo, dijo en voz baja. Si de alguna manera llegas a las piscinas, será una competidora más de la que tendremos que preocuparnos. Y a diferencia de algunos, frunció los labios con disgusto. Tengo intención de ganar. Asintió a sus compañeras, que se movieron para flanquear a la chica herida. ¿Qué están haciendo?, le susurré a Nia. Ella frunció el ceño. Nada bueno. La chica herida retrocedió, sustituyendo el desafío por el miedo. No os acerquéis a mí, advirtió, aunque su voz temblaba. No te preocupes, dijo Sara con falsa dulzura. Solo vamos a asegurarnos de que regreses al campamento sana y salva. La amenaza implícita en sus palabras era inconfundible. Entré en el claro antes de poder pensarlo mejor. 3 contra 1 no me parece justo, dije, con una voz más firme de lo que me sentía, especialmente cuando ella ya está herida. Sara se giró y su rostro se transformó en una máscara de desprecio cuando me reconoció. Por supuesto que eres tú, se burló, siempre entrometiéndote donde no te incumbe. Nia apareció a mi lado. Su postura era informal, pero estaba preparada. Es curioso cómo cambian las tradiciones, dijo con lentitud. Las viejas reglas sobre no atacar a los compañeros de manada no parecen tan firmes como antes. Inclinó la cabeza. Me pregunto qué pensaría el rey sobre eliminar a la competencia mediante la fuerza en lugar del mérito. La incertidumbre parpadeó brevemente en los ojos de Sara antes de endurecerse en determinación. Esto no te concierne, dijo fríamente. Vete. No, respondí, simplemente, acercándome a la chica herida. Por un momento pensé que Sara atacaría.
Su cuerpo se tensó, los dedos se curvaron como si deseara transformarse en garras a pesar de la prohibición. Entonces, de repente, dio un paso atrás. «Haz lo que quieras», dijo con voz tensa por la rabia reprimida. «Pero recuerda, solo puede haber una reina». Hizo un gesto a sus compañeras y las tres se fundieron en el bosque, dirigiéndose hacia los picos lejanos. Las chicas heridas se relajaron con alivio una vez que desaparecieron. «Gracia», susurró, haciendo un gesto de dolor mientras se presionaba el costado con la mano. «Soy Mari. Yo soy Evelyn, y ella es Nia», nos presenté con delicadeza, guiándola para que se sentara en un tronco caído. «¿Qué te ha pasado, Rocklight?» Mari me lo explicó mientras yo examinaba cuidadosamente su herida. Estaba escalando la cara cuando las piedras cedieron. Una me golpeó al caer. Hizo una mueca de dolor. Sara y sus amigos me encontraron anoche. Al principio, parecían querer ayudar, pero esta mañana se cayó. El corte a lo largo de las costillas era feo, pero no ponía en peligro su vida. Sin embargo, sin cambiar para acelerar la curación, la ralentizaría considerablemente. «Deberías volver al campamento», sugirió Nia con pragmatismo. «Habrá otras oportunidades para demostrar tu valía». Mari negó con la cabeza con firmeza. «No, he llegado hasta aquí. Mi familia», tragó saliva. «Esta oportunidad lo es todo para ellos. Para mí», reconocí la determinación en sus ojos. El mismo orgullo obstinado que me había llevado a rechazar a un rey. «Entonces vendrás con nosotros», decidí, buscando la confirmación de Nia. Ella asintió sin dudar. «Pero tendremos que darnos prisa. La puesta de sol no espera a nadie». Hicimos un vendaje improvisado con tiras de mi túnica y ayudamos a Mari a ponerse en pie. Estaba inestable, pero decidida. Apretó la mandíbula para soportar el dolor. Cuando reanudamos la marcha, no pude evitar preguntarme qué pruebas nos esperaban. Si el primer desafío ya había enfrentado a las mujeres entre sí de forma tan cruel, ¿qué esperaba realmente conseguir el rey? ¿Estaba poniendo a prueba nuestra resistencia física o algo más profundo? ¿Nuestro carácter? ¿Nuestras elecciones ante decisiones difíciles? El colgante que llevaba en el cuello parecía latir con calor, como si respondiera a mis pensamientos. Fuera cual fuera el juego al que estaba jugando el rey Alaric, empezaba a sospechar que las reglas eran más complejas de lo que cualquiera de nosotras había imaginado. Las piscinas sagradas aparecieron a la vista cuando el sol de la tarde comenzó a descender hacia el horizonte. Tres lagunas de un azul cristalino se encontraban en la base del pico de la Viuda, alimentadas por una cascada que caía por la ladera de la montaña en una cinta brillante. El vapor se elevaba de la superficie de la piscina más grande, una fuente termal cuyas propiedades curativas eran legendarias entre nuestro pueblo. Nuestro pequeño grupo se detuvo en el cruce de caminos para observar la escena. Quizás unas 15 mujeres ya habían llegado al destino antes que nosotros. Algunas se sentaban en grupos agotadas en la orilla rocosa, mientras que otras atendían las heridas leves sufridas durante el viaje. Aparte del resto estaban Sara y sus dos compañeras. Parecían notablemente ilesas en comparación con las demás. Y vigilando a todas ellas, encaramado en un saliente sobre las piscinas, estaba el propio rey Alaric, flanqueado por Thorn y varios otros guerreros que no reconocí. «Lo hemos conseguido», susurró Mari, apoyándose pesadamente en mi hombro. La caminata había pasado factura a su costado herido, pero su determinación nunca había flaqueado. Justo a tiempo, observó Nia, mirando la posición del sol, quizá una hora antes de la puesta de sol. Ayudamos a Mari a bajar la pendiente hacia el grupo. Al salir de entre los árboles, sentí el peso de la mirada del rey sobre mí, aunque estaba demasiado lejos para poder leer su expresión. Algo en su postura, el ligero enderezamiento de sus hombros. La inclinación de su cabeza sugería interés. Una guerrera alta y de aspecto severo se acercó a nosotros, recorriendo con su mirada crítica nuestro aspecto desaliñado. «¿Nombres?», exigió. Después de identificarnos, asintió con la cabeza hacia Mari. La herida debía ir a la tienda de curación. Señaló un pequeño pabellón instalado cerca de la piscina más pequeña. «El resto de ustedes, preséntense ante Thorn para confirmar que han terminado». «Primero la ayudaremos a ella», respondí,
apretando con más fuerza el brazo de Mary. La guerrera entrecerró los ojos ante mi desafío, pero se limitó a encogerse de hombros. Es su decisión, pero la corneta sonará al atardecer independientemente de dónde se encuentren. Guiamos a Mary hasta la tienda de curación, donde una mujer mayor, una curandera de la manada, a juzgar por los símbolos tatuados en sus antebrazos, se hizo cargo de inmediato. Ahora estaré bien, nos aseguró Mary, con el rostro ya relajado mientras la curandera le aplicaba un bálsamo calmante en la herida. Gracias a las dos, no lo habría conseguido sin vosotras. Le apreté la mano. Descansa ahora. Volveremos más tarde a ver cómo estás. Cuando Nia y yo nos dimos la vuelta para marcharnos, la curandera me agarró del brazo. El rey desea verte, dijo en voz baja. A solas. Inclinó la cabeza hacia el extremo más alejado de la piscina más grande, donde una gruta apartada quedaba parcialmente oculta por una cascada de agua. Nia y yo intercambiamos una mirada. Ten cuidado, murmuró. Los reyes no son conocidos por su indulgencia, y ya lo has desafiado 2 veces. Asentí con la cabeza, acariciando el colgante de mi abuela. Estaré bien, le aseguré, con más confianza de la que sentía. Informa a Thorne. Nos vemos aquí después. El camino hacia la gruta serpenteaba alrededor del borde de la piscina humeante. Al acercarme, noté sutiles indicios de que esta zona se consideraba sagrada. Pequeños manojos de hierbas atados con cenue colgaban de las ramas cercanas, y se habían tallado símbolos antiguos en las rocas circundantes. La entrada a la gruta era una estrecha abertura en la pared de piedra, apenas lo suficientemente ancha como para que una persona pudiera pasar de lado. En el interior, el espacio se abría a una pequeña cámara, con las paredes resbaladizas por la humedad de las cascadas cercanas. La luz se filtraba a través de la cortina de agua, proyectando patrones ondulados sobre el suelo de piedra. El rey Alaric estaba de espaldas a mí, mirando a través del velo de agua que caía. En este entorno privado, sin los adornos de su cargo, parecía de alguna manera más humano, menos el rey intocable, y más un hombre que llevaba el peso de la responsabilidad. Me has mandado llamar, dije, permaneciendo cerca de la entrada. Se volvió, y bajo la luz filtrada, pude ver sus ojos con más claridad que nunca. No eran simplemente grises, sino que cambiaban como nubes de tormenta con toques de azul y plata. Su rostro, normalmente tan cuidadosamente compuesto, mostraba signos de fatiga en los bordes. Evelyn de los Valles Orientales, reconoció, con su voz grave resonando ligeramente en los confines de la gruta. La chica que rechazó a un rey. ¿Es por eso por lo que estoy aquí? ¿Para que me recuerdes mi desobediencia? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Al contrario, yo quería entenderlo mejor. Me hizo un gesto para que me adentrara en la gruta, indicándome una repisa de piedra donde podía sentarme. Tras un momento de vacilación, acepté, manteniendo una cuidadosa distancia entre nosotros. Tu viaje hasta aquí ha sido accidentado, observó, apoyándose en la pared opuesta. Me puse tensa. Estabas observando. Mis guerreros observan a todos los participantes, por seguridad, añadió, aunque algo en su tono sugería que podría haber algo más. Te informaron de tu encuentro con el Puma y con el grupo de Sarah. Entonces sabes que ella intentó eliminar a la competencia por la fuerza, dije, observando atentamente su reacción. Su expresión se endureció. Lo sé, y ella responderá por ello. Me estudió intensamente. Lo que más me interesa es tu respuesta. Arriesgaste tu vida por una desconocida con el Puma, y luego otra vez por Mary, aunque enfrentarte a Sarah ponía en peligro tu propia posición en las pruebas. Me encogí de hombros, incómoda bajo su escrutinio. Hice lo que cualquiera haría. Pero esa es la cuestión, replicó, alejándose de la pared para caminar por el pequeño espacio. No cualquiera lo haría. La mayoría no lo haría. La autoconservación es un instinto poderoso, y anteponer uno mismo a los demás es la marca de una buena reina. Pregunté, incapaz de ocultar la tensión en mi voz. Dejó de caminar, con la mirada aguda. No, todo lo contrario. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el constante murmullo de la cascada. ¿Por qué cambiaste la tradición? Pregunté finalmente.
¿Fue realmente por lo que dije? ¿O tenías tus propias razones? Consideró la pregunta, pareciendo sopesar cuánto revelar. Ambas cosas, admitió finalmente. Las viejas costumbres nos han fallado durante generaciones. Nuestro número disminuye. Nuestros territorios se reducen. Los humanos invaden más cada año. Apretó la mandíbula. Una reina elegida por su belleza o por ventajas políticas podría haber servido en tiempos de paz, pero estos no son tiempos de paz, y mi negativa te dio la oportunidad de hacer el cambio sin parecer débil, supuse. De nuevo, esa sombra de sonrisa, perspicaz. Sí, al desafiarme públicamente, creaste un momento en el que yo podía hacer cumplir las viejas costumbres mediante el castigo o forjar un nuevo camino que pareciera ser según tus propios términos. Concluí. Exactamente. Se acercó, estudiándome con esa intensidad inquietante. Me interesas, Evelyn de los Valles Orientales. La mayoría de los lobos pasan su vida evitando llamar mi atención. Tú has conseguido llamarla 2 veces en otros tantos días. Algo en su tono me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Me puse de pie bruscamente, necesitando recuperar algo de equilibrio. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Tras esta primera prueba, permitió el cambio de tema. Los que lleguen a las piscinas al atardecer descansarán aquí esta noche. Mañana al amanecer, comenzará la segunda prueba. ¿Y en qué consistirá? Su expresión no reveló nada. Lo descubrirás con los demás cuando llegue el momento. Se dirigió hacia la entrada de la gruta, luego se detuvo y se volvió hacia mí. Una cosa más. El colgante que llevas. ¿Puedo verlo? Instintivamente, mi mano se llevó al regalo de mi abuela, cerrándose protectora alrededor de él. ¿Por qué? Hazme el favor. Tras un momento de vacilación, me quité el colgante por la cabeza y se lo mostré, aunque algo en mí se resistía a separarme de él por completo. Alaric lo cogió con cuidado, girando la luna creciente tallada en la palma de su mano. Su expresión cambió sutilmente, una fugaz mirada de reconocimiento rápidamente enmascarada. «Esto es antiguo», dijo, con un tono deliberadamente casual. «¿Una reliquia familiar?» «De mi abuela», confirmé. «Me lo dio antes de morir». «¿Y cómo se llamaba?» La pregunta me pareció extrañamente específica. «Ara», respondí, observando atentamente su reacción. «Ara, de los Valles Orientales». Algo brilló en sus ojos, una confirmación de algo que tal vez había sospechado. Sin más comentarios, me devolvió el colgante y sus dedos rozaron los míos al hacerlo. «Gracias por tu sinceridad, Evelyn», dijo formalmente. «Ya puedes volver con los demás». Me volví a poner la cadena alrededor del cuello y sentí su peso familiar sobre la clavícula. «Eso es todo. Solo querías ver mi collar por ahora», señaló hacia la entrada. «El amanecer llega pronto. Deberías descansar mientras puedas». Aunque estaba claro que me había despedido, me quedé allí, convencida de que su interés por mi colgante iba más allá de lo que había revelado. «¿Conocía a mi abuela?», le pregunté directamente. Su rostro volvió a ser indescifrable. «Descansa, Evelyn. Mañana te pondrán a prueba de formas que no puedes imaginar». Con esa críptica advertencia se dio la vuelta, dando por terminada nuestra conversación. Volví a atravesar la estrecha entrada con la mente llena de pensamientos. Algo en el colgante de mi abuela había despertado el reconocimiento del rey, pero ¿cómo podía conocer a Ara? Ella había muerto cuando yo solo tenía 10 años, y el rey Alaric apenas era más que un niño por entonces. El sol casi tocaba el horizonte cuando regresé al lugar donde Nia esperaba ansiosa cerca de la tienda de curación. «Bueno», preguntó en cuanto me acerqué, «¿estás desterrada, encarcelada, comprometida en secreto?» A pesar de todo, me eché a reír. Ninguna de las anteriores, solo quería hablar. «Los reyes no se limitan a hablar», señaló con escepticismo. Antes de que pudiera responder, sonó un cuerno, un toque largo seguido de 2 más cortos. Había llegado la puesta de sol. Alrededor de las piscinas se reunieron las candidatas seleccionadas, con rostros que mostraban diversos grados de agotamiento y determinación.
Recorrí con la mirada a la multitud y conté unas 25 mujeres en total, significativamente menos de las que habían comenzado la prueba. Thorne apareció en el saliente donde había visto por última vez al rey. La primera prueba ha terminado, anunció, con una voz que se propagó por el agua. Las que están aquí han demostrado su resistencia física y su ingenio. Las que no han conseguido llegar a las piscinas sagradas antes del atardecer han sido escoltadas de vuelta al campamento principal y ya no son candidatas. Un murmullo recorrió el grupo de mujeres. La competición ya se había reducido casi a la mitad. Acamparéis aquí esta noche, continuó Thorne. Se os proporcionará comida y refugio. Al amanecer comenzará la segunda prueba, una prueba de inteligencia y estrategia. Su rostro marcado por cicatrices no revelaba ninguna emoción cuando añadió: os sugiero que aprovechéis este tiempo para considerar cuidadosamente quiénes de entre vosotras son verdaderas aliadas y quiénes solo os están utilizando para mejorar su propia posición. Con ese comentario de despedida, claramente diseñado para sembrar la sospecha, se marchó, dejándonos para que estableciéramos nuestros campamentos para pasar la noche. El ambiente entre los candidatos restantes era notablemente tenso. Las mujeres se reunían en pequeños grupos, hablando en voz baja. Sarah y sus compañeras se aislaron en el extremo más alejado de la piscina más grande, y sus miradas hostiles dejaban claro que me culpaban de que el rey supiera de sus acciones. Deberíamos ir a ver cómo está Marty, le sugería Nia, deseosa de centrarme en algo constructivo. La encontramos descansando cómodamente en la tienda de curación, con la herida limpia y vendada adecuadamente. La curandera le había dado un té que le aliviaba el dolor y le ayudaría a dormir toda la noche. El rey había dado instrucciones específicas para que la atendieran. La curandera nos informó, con una expresión de curiosidad mientras me miraba. Rara vez se involucra tan directamente en el bienestar de las personas. Sentí que se me subían los colores a las mejillas bajo su mirada escrutadora. Se ganó su lugar aquí gracias a su valentía. Él simplemente lo reconoce. La sonrisa cómplice de la curandera sugería que ella pensaba lo contrario, pero no dijo nada más. Cuando cayó la noche, se encendieron hogueras alrededor de las piscinas y se distribuyó la comida. Un sencillo banquete de pan, carne seca y bayas del bosque. Pero después de un día de esfuerzo físico, sabía a festín. Mia y yo nos sentamos cerca de una de las hogueras más pequeñas, a las que se unió Mary cuando se sintió con fuerzas para salir de la tienda de curación. ¿Cómo crees que será la segunda prueba?, preguntó Mary, con su joven rostro serio a la luz del fuego. Algo que no se pueda ganar solo con fuerza física, respondió Nia divertida. Eso parece seguro. Contemplé las llamas, recordando la críptica advertencia del rey. Sea lo que sea, creo que está diseñado para revelar tanto el carácter como la habilidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mary. Acaricié pensativamente el colgante de mi abuela. El rey dijo que busca a alguien lo suficientemente fuerte como para estar a su lado, no detrás de él, lo suficientemente inteligente como para ayudarle a gobernar, lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Miré a mis compañeras. No se trata solo de pruebas de habilidad, son pruebas de quiénes somos. Mientras pronunciaba esas palabras, sentí que su verdad resonaba en mi interior. No se trataba simplemente de seleccionar una pareja o un aliado político. El rey Alaric buscaba algo más profundo, una verdadera compañera para los retos que se avecinaban. Y a pesar de mi negativa inicial, a pesar de mi insistencia en que nunca quería ser reina, me sentí cada vez más atraída por su visión de lo que podía ser el liderazgo. Bloque 5. El amanecer pintaba el cielo oriental con tonos ámbar y rosa, mientras nos reuníamos junto a la mayor de las piscinas sagradas. El vapor se elevaba de la superficie del agua, envolviendo a las mujeres reunidas en espirales fantasmales que se movían y bailaban con la brisa matutina. A pesar del descanso nocturno, la tensión se palpaba en el aire, sabiendo que hoy se eliminaría a más de nosotras, reduciendo aún más el número de posibles reinas. Me quedé con Nia y Mary, la improbable alianza que habíamos formado, atrayendo las miradas curiosas de las demás.
Sarah y sus compañeras se mantuvieron a distancia, aunque las miradas venenosas que nos lanzaban decían mucho de sus sentimientos. El rey Alaric apareció al borde de la piscina, con el sol naciente a sus espaldas proyectando su rostro en sombra. Una vez más, Thorne estaba a su lado, junto con la severa guerrera de ayer y un anciano cuya postura encorvada contradecía la aguda inteligencia de sus ojos. La segunda prueba pone a prueba lo que hay aquí, anunció el rey, tocándose la sien. Y aquí, su mano se movió para posarse sobre su corazón. Una reina debe poseer no solo destreza física, sino también sabiduría, juicio y la capacidad de ver más allá de lo obvio. Hizo un gesto al anciano, que se adelantó arrastrando los pies y desenrolló un gran mapa de pergamino. Esto representa los 7 territorios de nuestro reino, continuó Alaric. Cada uno de ellos se enfrenta actualmente a una crisis diferente que amenaza su estabilidad. Vuestra tarea consiste en analizar estos problemas y proponer soluciones que sirvan no solo a los territorios individuales, sino al reino en su conjunto. Thorne dio un paso al frente. Se os dividirá en 7 grupos, cada uno asignado a un territorio diferente. Tendréis hasta el mediodía para estudiar la situación de vuestro territorio, desarrollar una solución integral y prepararos para defender vuestra propuesta ante el rey y sus consejeros. La guerrera comenzó a llamar a los nombres, organizándonos en grupos de 3 o 4. Me puse tenso cuando se acercó a nuestra sección, temiendo que nuestra alianza fuera separada deliberadamente. Para mi sorpresa, mi nombre fue llamado junto con el de Nia y Mari, asignándonos juntos al territorio de los acantilados occidentales. Esa es la tierra natal del rey, susurró Nia con un toque de ansiedad en su voz. El más brutal y tradicional de los territorios, o quizás el que mejor conoce y por lo tanto juzgará con mayor severidad, añadió Mari. A cada grupo se le proporcionaron documentos detallados sobre el territorio que se le había asignado y se les escoltó a zonas separadas alrededor de las piscinas para trabajar. Nuestro guía nos llevó a una pequeña gruta similar a la que había hablado con el rey ayer, aunque más pequeña y abierta al cielo. Los documentos que recibimos pintaban un panorama sombrío. La manada de los acantilados occidentales había mantenido su fuerza gracias a una jerarquía rígida y al entrenamiento en combate, centrándose en crear los guerreros más formidables entre todos los hombres lobo. Pero en los últimos años, su número había disminuido drásticamente. Los lobos jóvenes, especialmente las hembras, abandonaban el territorio, reacios a someterse a las duras tradiciones. Sin sangre nueva, la manada se derrumbaría en una generación. Esto es peor de lo que imaginaba, murmuró Mari mientras estudiábamos los informes. Su tasa de natalidad se ha reducido casi a la mitad en la última década. No es de extrañar, dijo Nia con tristeza. ¿Quién quiere criar hijos en un lugar donde la fuerza es la única virtud, donde se castiga la más mínima debilidad? Fruncí el ceño. Algo me traía recuerdos. El rey mencionó esto ayer. Dijo que las viejas costumbres les estaban fallando, que su número estaba disminuyendo y sus territorios reduciéndose. Así que esto no es solo un ejercicio teórico. Mari se dio cuenta de que se trata de problemas reales que él está tratando de resolver, y quiere una reina que pueda ayudarle a hacerlo. Terminé de comprender a Dawning. No solo una unión política o un linaje fuerte, sino una verdadera compañera. Pasamos las siguientes horas profundamente inmersos en el análisis y el debate, buscando soluciones que preservaran las fortalezas del acantilado occidental y, al mismo tiempo, abordaran el éxodo de sus miembros más jóvenes. Al acercarse el mediodía, habíamos elaborado una propuesta que nos parecía audaz y práctica, aunque quedaba por ver si el rey la vería de la misma manera. Cuando sonó el cuerno, nos reunimos una vez más junto a la piscina más grande. Se había construido una plataforma sobre el agua a la que se accedía por un estrecho camino de piedra. Cada grupo presentaría allí su solución, con el rey y sus consejeros sentados en la orilla para juzgar. Los 3 primeros grupos presentaron soluciones competentes, aunque algo predecibles, a los problemas que se les habían asignado. Más recursos asignados aquí, fronteras más estrictas allá, negociaciones diplomáticas para resolver conflictos.
El rey escuchó impasible a cada uno de ellos, haciendo ocasionalmente preguntas incisivas que revelaban fallos en su razonamiento. El grupo de Sara fue el cuarto en presentar su propuesta, que abordaba la escasez de alimentos en el territorio de las montañas del norte. Su propuesta era despiadadamente eficiente: sacrificar a los miembros más débiles de la manada para reducir el número de bocas que alimentar, al tiempo que se aumentaba el área de caza mediante una agresiva expansión hacia los territorios humanos. Los fuertes sobreviven, concluyó. Su hermoso rostro se tensó en una expresión de fría determinación. Esa siempre ha sido nuestra forma de actuar. En tiempos de escasez hay que tomar decisiones difíciles. Algo brilló en la expresión de Alaric. No era aprobación, pero tampoco rechazo absoluto. ¿Y los humanos cuyas tierras reclamarías?, preguntó. La sonrisa de Sara era depredadora. Se han vuelto demasiado numerosos, demasiado cómodos. Han olvidado temer a lo que caza en la oscuridad. Quizás sea hora de que lo recuerden. Un murmullo recorrió la audiencia, algunos de acuerdo, otros claramente perturbados por las implicaciones. El rey se limitó a asentir, con el rostro impenetrable. Gracias por tu sinceridad, dijo, despidiendo a su grupo de la plataforma. Luego llegó nuestro turno. Mientras caminábamos por el estrecho sendero de piedra hacia la plataforma, sentí el peso de todas las miradas sobre nosotros, en particular las de los reyes, cuya mirada parecía seguir cada uno de mis movimientos. El colgante de mi abuela se sentía cálido contra mi piel, dándome valor. Los acantilados occidentales se enfrentan a la extinción no por amenazas externas, sino internas. Comencé, con voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Su fuerza se ha convertido en su debilidad. Al valorar solo la destreza física y la obediencia incondicional, ahuyentan a aquellos que podrían aportar diferentes fortalezas a la manada. Esbocé nuestra propuesta: mantener el renombrado entrenamiento de combate del territorio, pero complementarlo con educación y diplomacia, artes curativas y habilidades de liderazgo, creando vías para alcanzar el estatus y el reconocimiento que no dependieran únicamente de la destreza en la batalla. Establecer intercambios culturales con otros territorios para aportar ideas frescas y posibles parejas. Lo más importante, concluí, es que los acantilados occidentales deben reconocer que la verdadera fuerza no proviene de la uniformidad, sino de la diversidad. Una manada compuesta únicamente por alfas es frágil. Se rompe bajo presión. Una manada con talentos y perspectivas variados puede doblarse sin romperse, adaptándose a cualquier desafío. Mis palabras fueron seguidas de silencio. El rey me estudió con esa mirada intensa e indescifrable que me hizo sentir un cosquilleo en la piel. Propones cambios fundamentales en una cultura que ha existido durante siglos, dijo finalmente. ¿Por qué deberían abandonar las tradiciones que los han mantenido fuertes durante generaciones? Porque esas tradiciones los están matando. Respondí simplemente. La fuerza sin compasión se convierte en crueldad. La disciplina sin propósito se convierte en opresión. Los lobos de los acantilados occidentales son guerreros sin guerra, que luchan entre sí por recursos y estatus cada vez más escasos. ¿Y crees que tu enfoque no los debilitaría? Thorne desafió, con su rostro marcado por cicatrices y escepticismo. Nia dio un paso al frente. La verdadera debilidad es temer al cambio, dijo con audacia. Los lobos más fuertes se adaptan cuando las circunstancias lo exigen. Además, añadió Marie, lo que están haciendo ahora no funciona. Los más jóvenes y brillantes se marchan. Las mujeres se niegan a tener hijos en una sociedad que los devalúa. En una generación, no habrá una manada de los acantilados occidentales que defienda estas tradiciones. Los ojos del rey no se apartaron de mi rostro durante todo este intercambio. ¿Y si los ancianos se resisten a estos cambios?, preguntó en voz baja. Si se aferran a las viejas costumbres, incluso si conducen a la extinción. Reconocí la pregunta más profunda que se escondía tras sus palabras. No solo estaba preguntando por los acantilados occidentales, estaba preguntando por toda la sociedad de los hombres lobo,
por la resistencia a la que él mismo se enfrentaba al intentar forjar un nuevo camino. Entonces hay que mostrarles una visión del futuro lo suficientemente convincente como para superar su miedo al cambio, respondí. Y si eso falla, hay que apartarlos de forma respetuosa pero firme para dejar paso a aquellos que liderarán la manada hacia la supervivencia en lugar de hacia una extinción orgullosa. Algo cambió en la expresión de Alaric. Un destello de emoción genuina rompió su fachada cuidadosamente mantenida. Quizás reconocimiento o la validación de algo que había sospechado. Gracias, dijo en voz baja. Pueden retirarse. Los grupos restantes presentaron sus soluciones, pero apenas los escuché, demasiado absorto en tratar de descifrar la reacción del rey a nuestra propuesta. ¿Lo habíamos impresionado, ofendido? Después de todo, los acantilados occidentales eran su tierra natal. Nuestra crítica a sus tradiciones podría haberle tocado demasiado de cerca. Cuando el último grupo terminó, el rey se levantó. Todos ustedes nos han dado mucho en qué pensar, anunció. Cada propuesta tiene sus méritos y defectos. Me tomaré un tiempo para reflexionar antes de anunciar qué candidatos pasarán a la prueba final. Dicho esto, se marchó. Sus consejeros le siguieron. El resto del día transcurrió en una ansiosa expectación. Nia, Marie y yo nos mantuvimos juntas, consolándonos mutuamente, mientras evitábamos las miradas hostiles de la facción de Sara. Al acercarse la noche, nos acomodamos cerca de una de las piscinas más pequeñas, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el agua de tonos dorados y carmesí. Pase lo que pase, dijo Mary en voz baja, quiero que sepáis lo agradecida que estoy. No solo por salvarme del Puma y de Sara, sino por incluirme como una más en vuestro grupo hoy. Nunca antes se habían valorado mis opiniones. Mia le dio una palmada en el brazo con torpeza, incómoda por el emotivo momento, pero claramente conmovida. Te has ganado tu lugar. Tus conocimientos sobre las estructuras familiares en los acantilados occidentales fueron cruciales para nuestra propuesta. Les sonreí a ambas, dándome cuenta de lo rápido que estas dos mujeres habían llegado a ser importantes para mí. En solo 2 días, habíamos formado vínculos más fuertes que muchos de los que había conocido en años dentro de mi manada natal. No importa lo que decida el rey, dije. Me alegro de haberlas conocido a ambas. Algo bueno ha salido ya de este extraño experimento. Sonó un cuerno, 3 largos y resonantes toques que resonaron en las piscinas. El rey había tomado su decisión. Nos reunimos una vez más en la piscina más grande. Las mujeres reunidas estaban ahora visiblemente tensas. El rey Alaric se encontraba de pie sobre el afloramiento rocoso, con su poderosa silueta recortándose contra el cielo crepuscular. La segunda prueba ha revelado mucho sobre cada una de ustedes, comenzó, con su profunda voz resonando fácilmente en el aire tranquilo de la tarde. Sobre sus valores, su visión para nuestro pueblo, su capacidad de liderazgo. Algunas propuestas se basaban en la fuerza y la tradición. Sus ojos se posaron brevemente en Sara entre la multitud, otras en la innovación y la compasión. Esta vez, su mirada se detuvo momentáneamente en mí. Ambos enfoques tienen sus méritos. Ambos tienen sus limitaciones. Un verdadero líder debe saber cuándo mantenerse firme y cuándo adaptarse, cuándo luchar y cuándo sanar. Desenrolló un pergamino y lo levantó para que todos lo vieran. Los nombres que voy a leer ahora son los que pasarán a la prueba final. Si no se menciona vuestro nombre, volveréis al campamento principal al amanecer. No hay nada de qué avergonzarse. Todos los que habéis llegado hasta aquí habéis demostrado cualidades excepcionales. Uno por uno comenzó a leer los nombres. Con cada uno, una oleada de reacciones recorrió la multitud. Alivio por parte de los seleccionados, decepción por parte de los descartados. El nombre de Sara fue mencionado pronto, y su sonrisa triunfante era visible incluso en la oscuridad creciente. Cuando Evelyn, de los valles orientales, resonó al otro lado del agua, solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. El nombre de Mia siguió inmediatamente después, lo que le provocó una sonrisa de sorpresa y alegría. Sin embargo, no llamaron a Mary. De las 25 que habían completado la segunda prueba,
Solo 10 pasarían al desafío final. Cuando la reunión se dispersó, Mary nos abrazó a las dos, con su joven rostro mostrando decepción, pero también determinación. Esto no es el final, insistió. El rey ya ha cambiado las cosas. Habrá otras oportunidades para que los lobos como yo demostremos nuestro valor. Ya lo has hecho, le dije con vehemencia. Cualquiera que no vea tu valor está ciego. Más tarde esa noche, mientras Nia dormía profundamente a mi lado, me quedé de pie al borde de la piscina más pequeña, contemplando las estrellas esparcidas como polvo de diamantes por el cielo aterciopelado. Los acontecimientos de los últimos días parecían un sueño. Mi rebeldía en la reunión de la luna llena, la impactante respuesta del rey, las pruebas que habían puesto a prueba no solo mi cuerpo, sino también mi mente y mi corazón. No podía dormir. Me giré y vi al rey Alaric de pie, a unos pasos de distancia, tan silencioso que no lo había oído acercarse. A la luz de la luna, con la guardia baja y sin público al que actuar, parecía más joven de alguna manera, más humano. Solo pensaba, respondí, volviéndome hacia el cielo salpicado de estrellas. Se acercó a mí lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo en el aire fresco de la noche. Tu solución para los acantilados occidentales fue inesperada, dijo tras un momento de silencio cómplice. Supongo que te ofendió. Al contrario, era precisamente lo que yo misma habría propuesto. Había un toque de asombro en su voz. El territorio donde me crié, cuya tradición me moldeó, y tú viste tanto sus fortalezas como sus defectos fatales con perfecta claridad. Lo miré de reojo. ¿Es por eso que sigo aquí? Porque pienso como tú. La comisura de sus labios se levantó en una media sonrisa. Quizás es porque pienso como tú. Su expresión se volvió seria de nuevo. El colgante de tu abuela. Lo reconocí porque he visto su gemelo. Mi mano se dirigió automáticamente a la media luna de piedra lunar. Gemelo. Él asintió. Una piedra solar con forma de medio sol. Juntos forman un círculo. El sol y la luna, el día y la noche, las dos mitades de un todo. Mi abuela nunca mencionó que su colgante tuviera un gemelo. Dije, cada vez más confundida. No lo habría hecho. Se perdió hace décadas, durante el último gran conflicto entre los territorios. Sus ojos se clavaron en los míos. Al menos eso es lo que todos creían. Lo encontré entre las pertenencias de mi padre después de su muerte. Nunca me dijo cómo llegó a sus manos. Poco a poco fui comprendiendo. Mi abuela y tu padre. Ayarik asintió una vez. Por lo que he podido reconstruir, se conocieron cuando eran lobos jóvenes, antes de que los territorios se separaran de forma tan rígida. Formaron un vínculo, pero la política de la manada los separó. Ella se casó con un lobo del Valle Oriental. Él, con una hembra del acantilado occidental, pero parece que ninguno de los dos se olvidó del otro. Lo miré fijamente, con la mente dando vueltas a las implicaciones. Así que cuando me viste rechazar formar parte de un matrimonio político, me pregunté si habías heredado algo más que su colgante. Concluyó, su espíritu, su valor para desafiar la tradición por algo en lo que creía. El colgante parecía latir con calor contra mi piel, como si confirmara sus palabras. Todo este tiempo me había estado guiando hacia una verdad que mi abuela conocía, pero que nunca pudo poner en práctica. Que el amor y la alianza deben provenir de una conexión genuina, no de una necesidad política. La prueba final comienza mañana al amanecer, dijo Alaric con voz más suave ahora. A diferencia de las otras, esta no tiene un resultado predeterminado. Es simplemente esto. Muéstrame quién eres realmente, Evelyn de los Valles Orientales. No quién crees que debe ser una reina o quién esperan los demás que seas. Muéstrame tu verdadero yo, sin defensas y auténtico. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y me colocó con delicadeza un mechón de cabello rubio detrás de la oreja. Ese sencillo gesto hizo que una sensación de calidez se extendiera por mi cuerpo como ondas en agua tranquila. «Descansa bien», murmuró. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejándome con las estrellas sobre mi cabeza, los misterios por desvelar y la sensación de que lo que sucediera al día siguiente lo cambiaría todo.
Toqué el colgante de mi abuela, sintiendo sus contornos familiares bajo mis dedos. Gracias, le susurré a su recuerdo, comprendiendo ahora por qué había insistido en que lo llevara puesto a la reunión de la luna de la cosecha. Quizás ella siempre había sabido qué camino me esperaba, no uno de sumisión a la tradición, sino de transformación. Mañana llegaría la prueba final. La afrontaría como yo misma, ni más ni menos. Y fuera cual fuera el resultado, ahora sabía que mi negativa a ser reclamada como una propiedad había sido el primer paso de un viaje que mi abuela había comenzado hacía mucho tiempo, un viaje hacia un futuro en el que la fuerza y la compasión, la tradición y la innovación pudieran coexistir en equilibrio, como el sol y la luna, como los colgantes gemelos que formaban